Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. As we go on live streaming this morning, Estamos transmitiendo en vivo esta mañana. we welcome all those who are watching us from their homes. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven desde sus casas. We've had such a blessed morning so far. Hemos tenido una mañana tan bendecida. Testimonies of the miracles of God. Testimonios de los milagros de Dios. I just want to add to Daniel's testimony. Quiero añadir algo al testimonio de Daniel. When his mother told me that he was having open heart surgery, Cuando su madre me dijo que él tenía una operación de corazón abierto, one name appeared in my head. un nombre me vino a la mente. One of the best cardiac surgeons probably in the United States, Uno de los cardiólogos o mejores de todos los Estados Unidos was living here in Miami. estaba viviendo aquí en Miami. He's somebody that I went to medical school with. Es una persona al cual yo fui a la escuela de medicina And I had heard he retired. y había escuchado que ya se había retirado. And when I heard that he retired, Y cuando escuché que ya se había retirado, I said, I can't believe it. If I ever need surgery, I would want him to do it. y dije, no lo puedo creer, si yo necesitara cirugía, yo quisiera que él la hiciera. And so when Daniel's mother told me who was doing the surgery, Cuando la mamá de Daniel me dijo quién hacía la cirugía, it was that doctor. era ese doctor. I said, wait a minute, he's retired. Y pensé, pero espera un momento, él ya está retirado. And she said, no, he's practicing on the West Coast. Y ella dijo, no, él está practicando en la costa oeste. He retired from Miami and his position at the university, Él se retiró de Miami y su posición en la universidad, but he'll see some patients, pero él ve a algunos pacientes and he's going to operate on Daniel. y él va a operar a Daniel. And I said, hallelujah. Y yo dije, aleluya. That was a miracle in Eso itself. fue un milagro. So it was just so many miracles. Fueron tantos milagros. I know God has a plan for Daniel. Yo sé que Dios tiene un plan para Daniel We're all going to be watching. y todos vamos a estar mirando. He's under the microscope. Él está bajo el microscopio. But we give glory to God for all the testimonies that we heard Le this damos morning. gloria a Dios por todos los testimonios que escuchamos hoy en día. If you turn with me to Colossians chapter 2, Si pueden ir conmigo a Colosenses capítulo 2. I'm going to give you one verse to begin, Le voy a dar un versículo para comenzar, in verse 23, versículo 23, and then we'll y pray, luego oramos, and then I have a message for you. y luego tengo un mensaje para So don't ustedes. leave before you hear this message. No se vayan antes de escuchar este mensaje. I'm going to keep Ashley in her seat until the end. Voy a tener a Ashley sentada hasta el final. Let's read verse 23, Leamos el versículo 23, Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2, versículo 23. These things indeed have an appearance of wisdom, Tales cosas tienen la verdad cierta reputación, an appearance of wisdom, reputación de sabiduría, an appearance of wisdom. reputación de sabiduría. It looks like a smart thing to do Pareciera que fuera una cosa inteligente de hacer, because it's about self-imposed religion, porque es una religión impuesta, false humility, falsa humildad, neglect of the body, lo que dice ahí, eh, trato del cuerpo, duro trato del cuerpo, contra los apetitos de la carne. co- Yeah, algunos contra los apetitos de la carne, pero no tienen valor. They have no value, what no does it tienen say? ningún valor, Against the indulgences of the flesh. pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. In some version it says, it's talking about religious things that people do. Está hablando de las cosas religiosas que la gente hace. How many know that most people are religious? ¿Cuántos saben que la mayoría de personas son religiosas? We make a difference between spiritual and religious. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es espiritual y religiosidad. But when you go home, read the whole chapter 2. Pero por favor, cuando vayan a la casa, leen el capítulo completo. It's a warning against false religiosity. Es una advertencia contra la falsa religiosidad. And the whole chapter, En todo el capítulo it's a warning es una advertencia for Christians to live like Christians. a los cristianos que vivan como cristianos. And all these false spiritual things that people do. Y todas estas cosas espirituales falsas que la gente hace. In verse 23, in some versions, it calls them man-made religion En algunas versiones le llaman religiones de hombre or self-made religion. o religiones hechas por sí mismos And the o whole por chapter personas. is warning the church to be careful with that. Y el capítulo completo le da una advertencia a los cristianos en contra de esto. Because humans are complicated. Porque los humanos son complicados. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Not just women. No solamente las mujeres.
Humans in general, Los humanos en general, even the men, are complicated. aún los hombres son complicados. We want to add religious things Nosotros queremos añadir cosas religiosas and make up things y inventarnos cosas that have nothing to do with Christianity. que no tienen nada que ver con la cristiandad. But we want to do it because it makes us feel spiritual. Pero lo queremos hacer porque nos hace sentir And espirituales. so that's what this whole chapter is Y speaking este about. completo capítulo habla de esto. And this is what we're going to talk about this morning. Y de esto vamos a hablar esta mañana. But first I want to pray. Pero oremos primero. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we come here this morning venimos delante de ti esta to mañana receive your word, a recibir tu palabra that it might change us para que nos cambies and make us how you want it to be, y want nos us to be. hagas como tú quieres que nosotros We don't seamos. want anything that's not from you, No queremos nada que no provenga de ti, even if it looks like wisdom, aunque pareciera even if sabiduría, it looks spiritual. aún pareciera espiritual. We want to please you, Nosotros queremos complacerte a and ti. we want to live in obedience to you. Queremos vivir en obediencia a ti. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen and amen. Amén y Turn amén. with me now to Judges chapter 2. Vamos a Jueces capítulo 2. In Judges chapter 2, we see a story of a man named Micah. Nosotros en Jueces capítulo 2 vemos la historia de Miqueas. And, in the book of Judges, we see these heroes of God. Vemos aquí en este libro los héroes de Dios. The whole book of Judges. El libro completo de Jueces. We see people like Samson Vemos a Sansón and Gideon y Gedeón and men and women that God raised up y hombres y mujeres que Dios levantó to deliver Israel from their enemies. para liberar a Israel de sus enemigos. It's a powerful study on the purposes of God Es un estudio poderoso de los propósitos de Dios and how God can deliver us when we're in trouble. y cómo Dios nos puede liberar cuando estamos en problemas. But when we get to Judges chapter 17 Pero cuando llegamos a Jueces capítulo 17 and 18, y 18, we have a problem entonces tenemos problema. because there's no heroes in these chapters. Porque en estos capítulos no hay héroes, There's only villains. solamente están los villanos. There's no great judges that God raises up. No hay grandes jueces en estos capítulos, But they're included in the book pero están incluidos en el libro because God wants us to know something. porque Dios quiere que sepamos algo. How many believe the whole Bible is for us? ¿Cuántos creen que toda la Biblia es para nosotros? Raise your hand. Levante sus manos. Even if you don't believe it, raise your hand. Aún no lo crean, levante sus manos. Because it is. Porque lo es. Old Testament and New Testament. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento It's the Word of God. es la palabra de Dios. And so in Judges chapter 17, Entonces, en Jueces capítulo 17 there's a story of a man named Micah hay una historia sobre Micaía, who decided to come up with his own form of spirituality. que decidió inventar su forma de espiritualidad. He wanted to invent his own religion. Él quería inventar su propia religión. And the story is told in here Y la historia que cuenta aquí is everything that we need to learn es todo lo que nosotros debemos saber so that we don't make the same mistake that para he made. no cometer el mismo error. Because there's a predisposition. Porque hay una predisposición. Listen to me now. Escúchenme ahora. There's a predisposition Hay una predisposición to add things to our faith a añadir cosas a nuestra fe or to take things away from our faith, o retirar cosas de nuestra fe. to leave things out of our Christianity Dejar fuera cosas de nuestro cristianismo because they're not convenient. porque no son convenientes. And so in Judges chapter 17, Entonces en Jueces capítulo 17, and I don't know whether to read my notes or read straight from the Bible, no sé si leer mis notas o leerlo directamente desde la Biblia, but the lesson is easy to remember. pero la lección es fácil de recordar. And so we don't want to take too much of your time, No queremos tomarle mucho tiempo, but we do want you to see what happened with this man, pero sí queremos que vea lo que sucedió con este hombre, Micah. Micaía. Let's begin reading Leamos. in verse 1 of chapter 17. Jueces 17, capítulo 17, versículo 1. We'll put it up on the board. Lo vamos a poner aquí arriba. Hallelujah. Hallelujah. Now there was a man from the mountains of Ephraim whose name was Micah. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. And he said to his mother, the 1,100 shekels of silver that were taken from you, on which you put a curse, even saying it in my ears,
Here is the silver with me, I took it. El cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. And his mother said, may you be blessed by the Lord, my son. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. So when he returned the 1,100 shekels of silver to his mother said, I had wholly dedicated the silver from my hand to the Lord for my son to make a carved image and a molded image. Now therefore I will return it to you. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición ahora, pues yo te lo devuelvo. Verse 4, thus he returned the silver to his mother, and his mother took the 200 shekels and gave them to the silversmith, and he made a carved image and a molded image, and they were in the house of Micah. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Okay, I want to give you some context on this story. Le quiero dar un poco de contexto en esta historia. First of all, Micah was a thief. Primero que todo, Micaía era un ladrón. He was not a good guy. Él era un buen tipo. And the worst kind of thief, Y él era el de los peores, because he stole from his mother. porque él robó de su propia madre. That's a bad thief. Eso es un mal ladrón. You know, a good thief steals from a bad person. Un buen ladrón roba de la gente mala, Somebody like Robin Hood. como Robin Hood. So he's a hero. Él era un héroe. He stole from the bad and gave to the good. Él les robaba a los malos para dar a los buenos. But you know, in the eyes of God, a thief is a thief. Pero delante de los ojos de Dios, un ladrón es un ladrón. But we know if you steal from your mother, you're a bad thief. Pero si tú robas de tu madre, tú eres un mal ladrón. This was not Robin Hood. Este no eras Robin Hood. And it says he lived in the hills or the mountains of Ephraim. Dice que vivía en los montes de Efraín. Now, what was happening in Israel during this time Lo que sucedía en Israel durante este tiempo was that everybody did what was right in their own eyes. era que todos hacían lo que consideraban correcto delante de sus propios ojos. There was no king in Israel. No había rey en Israel. And every man decided what was right for himself. Y cada hombre decidía lo que era bueno para sí mismo. And so Micah took money from his mother, Entonces Micaía tomó dinero de su madre, and his mother, when she saw the money was missing, y cuando su madre se dio cuenta de que el dinero faltaba, she declared a curse upon the person that took it. ella declaró una maldición a la persona que lo había tomado. And he got nervous. Y él se puso nervioso. How many know a mother's prayers are powerful? Amen? ¿Cuántos saben que la oración de una madre es poderosa? For good or for bad, Para lo bueno o para lo malo, mother's prayers are powerful. la oración de una madre es poderosa. And when he heard his mother's prayer, Y cuando él escuchó la oración de su madre, he said, I better give the money back. mejor dijo, le devuelvo el dinero. And people say, how strange that after he gave the money, she blessed him right away. Y la gente dice, qué raro que cuando él le devolvió el dinero, ella lo bendijo de una vez. Let me tell you what she was doing. Déjenme decirle lo que ella estaba She haciendo. was canceling the curse. Ella estaba cancelando la maldición. Amen? Amén. How many know that the blessing cancels the curse? ¿Cuántos saben que la bendición cancela maldición? Whenever Pastor Peter comes from Antioch Church, Cuando viene el pastor Peter de la iglesia Antioch, he likes to pray and break curses off of people's lives. a él le gusta orar y romper maldiciones sobre la gente. And he blesses the people. Y bendice a la gente. Because the blessing cancels out the curse. Porque la bendición cancela la maldición. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? There are people you don't even know. Hay gente que usted ni siquiera conoce. Maybe your grandparents or great-grandparents. Tal vez sus abuelos o sus tatarabuelos, Many generations back. muchas generaciones atrás, That brought curses into the family. que trajeron maldición a la familia Because of things that they did. por las cosas que ellos hicieron. And future generations are born under that curse. Y las generaciones futuras han nacido debajo de esa maldición. So I believe that the blessing breaks the curse. Y yo creo que la bendición
rompe con la maldición. And that's why God's people are blessed. Por eso la gente, el pueblo de Dios está bendecido. I look at my family, Yo miro a mi familia, and as I grew up, como yo iba creciendo, I thought my family was the best family. yo pensé que mi familia era la mejor familia. It was a normal family. Era una familia normal. And that's what every dysfunctional family thinks, Y eso es lo que toda familia disfuncional piensa, that my family is perfect. que mi familia es perfecta. We got little problems, Tenemos algunos problemas, but we're not dysfunctional pero no somos disfuncionales like that family. como aquella familia. But when they look at your family, Pero cuando ellos ven tu familia, they say, you guys are bad. dicen, ustedes están mal, You're dysfunctional. ustedes son disfuncionales. So as I grew up, Así yo fui creciendo, and especially when I became a Christian, y especialmente cuando me convertí a cristiano, I saw all the generational curses in my family. yo pude ver todas las maldiciones generacionales en mi familia. Murder, Asesinato, suicide, suicidio, homosexuality, homosexualidad, alcoholism, alcoholismo, divorce, divorcio, abortions, aborto. all these terrible things Todas estas cosas terribles were present in the family that I thought was perfect. estaban presentes en la familia que yo consideraba perfecta. And so I praise God the day that my parents stood up and decided to break the curse in my generation. Y yo alabo al Dios el día que mi familia se levantó y decidió romper con toda maldición generacional. And all of my parents' 4 children, Y todas mis, los 4 hijos de mis padres. and all 4 of my father's And children, I forgot how many grandchildren they have. They have like me olvidé cuántos nietos 12 teníamos, grandchildren. creo que eran 12, No, 17 grandchildren. 17 nietos, And now they have a bunch of great grandchildren. ahora tienen muchos bisnietos And they're all blessed. y todos están They're bendecidos, all blessed. todos están Because bendecidos, my mother and my father porque mi madre y mi padre decided to do the will of God. decidieron hacer la voluntad de Dios. They chose the blessing. Decidieron la bendición. They began to take us to church. Empezaron a llevarnos a la iglesia And we were teenagers. y éramos adolescentes. That's a hard time to do that. Es un tiempo muy difícil para empezar a hacer eso. When they're little, it's easy. Cuando son pequeños es fácil, But when you have rebellious teenagers, pero cuando tienes adolescentes rebeldes, only a miracle of God. solamente un milagro de Dios, And God did the miracle. y Dios hizo el milagro. Recently, we were shocked. Recientemente estábamos en shock. There was a tragedy in the family Había una tragedia en la familia because another side of the family porque el otro lado de la familia did not choose the blessing. no escogieron la They bendición. chose to stay under the curse, Ellos decidieron permanecer bajo la maldición and they suffered a terrible tragedy y recently. sufrieron una tragedia tremenda recientemente. So the mother blesses him to cancel the curse. Entonces la madre lo bendice para cancelar la maldición And then she makes a promise. y luego hace una promesa. These 1,100 shekels we're going to use for the Lord. Dice, tomó los 200 ciclos para el Señor And so she gave 200. y le dio 200. She said 1,100, Ella dijo 1100, but then she gave only 200. pero solamente luego dio 200. How many remember something from the New Testament? ¿Cuántos se recuerdan de algo en el Nuevo Testamento? Ananias and Sapphira. Ananías y Zafiro. And what happened with them? Y lo que sucedió con ellos. They sold some land Ellos vendieron una to tierra give the money to the church, para dar algo a la iglesia, to give, para dar el dinero a la iglesia, but then they kept part of it. pero luego ellos se quedaron con una parte. They could do that, Ellos podían hacer eso, but they lied. pero ellos mintieron. They said one thing, we're going to give the whole thing, and then they didn't give the whole Ellos thing. primero dijeron vamos a dar todo, pero luego solamente dieron una parte. And we saw the results of that. Y vimos el resultado de eso. And the fear of God came upon the whole church. Y vino el temor de Dios sobre toda la iglesia. Well, it started with this woman. Empezó con esta mujer. She said 1,100, then she gave only 200. Ella primero dijo voy a dar 1100 y luego solamente dio But we're 200. doing this for the Lord. Y lo estamos haciendo para el Señor. In other words, they were doing it to the true God. Ellos lo estaban haciendo para el Dios verdadero. And they took that money and they took it to silversmith, Y lo llevaron al fundidor. and he made it into a carved image, Y él la hizo una imagen de talla. and they put it in their house. Y la pusieron en su casa. They were doing it for the Lord, the true God.
Ellos lo estaban haciendo para el verdadero Dios, but they made it into an image pero lo hicieron entonces una imagen de fundición that they liked. que a ellos les gustaba. They were making God in their own way. Ellos estaban haciendo a Dios en su propia manera. God did not like images, A Dios no le agradan las imágenes. but they made an image of God that Ellos was hicieron una imagen de Dios custom made. a su medida. Let's keep reading. Sigamos leyendo. Verse 5. Versículo 5. The man Micah made a shrine and made an ephod and household idols, and he consecrated one of his sons who became his priest. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terrafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. I think I know that this son that he chose to make a priest Yo creo que este hijo que él escogió para ser sacerdote was his oldest son. fue su primogénito, primer hijo. In the Bible, from the beginning to the end, there's promises for the firstborn. En la Biblia, desde el principio hasta el fin, hay una bendición especial para el How many primogénito. here are firstborns? ¿Cuántos aquí son primogénitos? Amen? Not too many? Just a few. Solo unos cuantos. I'm a firstborn. Yo soy primogénito. The Bible says that there's a special blessing for the firstborn. La Biblia dice que hay una bendición especial para el primogénito. Biblically, they get a bigger share of the inheritance. Ellos bíblicamente reciben una porción más grande de la herencia. Jesus was the firstborn. Jesús fue el primogénito. When the curse of God came upon Egypt Cuando la maldición vino a Egipto de parte de Dios and they would not repent, y no se arrepentían, the biggest curse that God sent, la maldición más grande que Dios envió, the curse that made the Pharaoh change his mind, la maldición que hizo que Faraón cambiara de opinión, was when God killed all the firstborns. fue cuando Dios mató a todos los primogénitos. We are the example to the whole family. Nosotros somos el ejemplo a toda la familia. We have a responsibility that the other siblings don't have. Nosotros tenemos una responsabilidad que los otros hermanos no tienen. But spiritually, there's a blessing also. Pero espiritualmente también hay una bendición. I believe that part of the mother's curse was against the firstborn. Yo creo que parte de la maldición de la madre fue En en contra. contra del primogénito. She didn't know her son stole the money, Ella sabía que el hijo se había robado el dinero but she said, "Oh, I don't know who this thief is, y dijo, ay, yo no sé quién fue que se los robó. who took my 1,100 shekels of silver." Que el que se robó 1100 ciclos de plata. But whoever it is, Pero quien sea que se lo haya robado, I curse his firstborn. yo maldigo a su primogénito. But she was cursing her own grandson. Pero ella estaba maldiciendo su nieto. And when he heard that curse, Y cuando él escuchó esta maldición, that's when he gave the money back. así él devolvió el dinero. I want to tell you something. Yo quiero decirles algo. What I will not do for myself, Lo que yo no haría por mí mismo, what no parent would do for themselves, ningún padre lo haría por sí mismo, we will do for our children. pero lo haríamos sí por nuestros How many hijos. say amen? ¿Cuántos dicen amén? You can curse me, Tú me puedes maldecir and it's going to bounce. y eso va a rebotar. But if you want to see me fight, Pero si tú quieres verme pelear, you say something against my children, di algo en contra de mis hijos and I'm going to beat you up. y te voy a pelear. So here's what I believe happened. Entonces esto es lo que creo que sucedió. He was so afraid about the curse coming upon his son Él estaba tan asustado de la maldición que iba a venir sobre su hijo that he gave the money back. que él devolvió el dinero. And then when he decided to get spiritual, Y luego decidió hacerte el espiritual. he made this image, this idol, Él hizo esta imagen, este ídolo, redefining God, redefiniendo a Dios. and made his firstborn the priest, Y entonces hizo a su primogénito el sacerdote. just to make sure Solo para asegurarse that no curse will come upon de que him ninguna maldición cayera sobre for él stealing the money. por haberse robado el dinero. When I look around at this generation that we live among now, Cuando miro a esta generación en la que estamos viviendo, I don't know what they're called now. yo no sé cómo se llama esta generación. Millennials, Gen Xers, I don't know who they are. Millennials, los X, los Z, no sé quiénes son. Everybody from 12 to 30 years old. Los de 12 a 30 años. I see the same problem that Micah had.
veo el mismo problema que tenía Micaía. They're not rejecting God. Ellos no están rechazando a Dios. They want to be spiritual. Ellos quieren ser espirituales, But somehow they're trying to redefine God. pero ellos quieren redefinir a Dios. They're trying to make God in their own image. Ellos quieren hacer a Dios a su propia It's imagen. not even about a false God. Ni siquiera se trata de un falso Dios. It's not that I see them worshiping demons or Eastern gods. No es que lo veo adorando demonios, ni siquiera los dioses del este. But they're saying, I want to serve God. I want to believe in God, but on my own terms. Es que dicen, quiero creer en Dios, pero en mis propios términos. I believe in truth, Yo creo la verdad, but I don't want to be corrected. pero yo no quiero ser corregido. I'll receive the blessing of God, Yo recibo la bendición de Dios, but I'm not going to surrender to that God. pero no me voy a rendir a ese Dios. I want you to remember what I'm going to say now. Quiero que recuerden lo que voy a decir ahora. The most dangerous God, El Dios más peligroso, the most dangerous God el Dios más peligroso is the God that you can control. es el Dios que usted puede controlar. And that's what we see in the story of Micah. Y esto es lo que nosotros vemos en la historia de Micaía. This is what I see in today's generation. Y esto es lo que yo veo en la generación de hoy. In verse 6, En el versículo 6, it says, in those days, there was no king in Israel, and everybody did what was right in his own eyes. en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. This is the situation that we see in our culture today. Esta es la situación que nos estamos viendo en nuestra cultura de hoy. Everybody's doing what is right in their own eyes. Todos hacen lo que bien le parezca. They're not letting God rule as king in their lives. No dejan que Dios reine como rey en sus vidas. Micah was developing his own worship system. Micaía estaba desarrollando su propio sistema de And adoración it began toward the true God. y empezó hacia el Dios verdadero. But when you create your own system, even if it's to the right God, Pero cuando tú creas tu propio sistema, aun sea para el Dios verdadero, it opens doors for idols. abre puerta a ídolos. An idol is anything that's more important to you than doing the will of God. Y un ídolo es cualquier cosa que es más importante para ti que el verdadero Dios. So Micah, he made a shrine, a little church in his house. Entonces Micaía hizo una pequeña iglesia en su casa. He created his own worship system. Él creó su sistema de adoración. He made his son the priest. Él hizo a su hijo al He sacerdote. made an image of God Él hizo una imagen de Dios to his own liking. a su propio gusto. I'm sure the silversmith didn't do it. Yo estoy segura que no fue el de fundición que la hizo. I'm sure he said, okay, what do you want? Estoy segura que le preguntó qué ustedes quieren. Oh, I want it like this. I want it to look like a calf. Y maybe. ellos dijeron, yo quiero que sea así, que parezca becerro. They did a drawing or something. E hicieron algún dibujo o algo. And he made it according to order. Y el fundidor lo hizo de acuerdo a la orden. In other words, Micah was not rejecting God. En otras palabras, Micaía no estaba rechazando a Dios. He was trying to repackage God. Él estaba tratando de reempacar a Dios. I want you to remember what I'm going to say now. Quiero que recuerden lo que voy a decir ahora. This is the second thing I want you to remember. Esta es la segunda cosa que quiero que recuerden. Your sincerity does not equal truth. Tu sinceridad no equivale a la verdad. No matter how sincere you are about No your importa spirituality, lo sincero que tú seas o tu espiritualidad, it doesn't make you right. eso no significa que estás en lo correcto. You can feel really spiritual Tú te puedes sentir muy espiritual and still be deceived. y aún así ser engañado. And this is what we see in our culture. Y esto es lo que vemos en nuestra cultura. We see young people Vemos a los jóvenes in their 20s and their en 30s, los 20 y los 30, sometimes older, a veces un poco mayor, with selective obedience to God. con una obediencia selectiva a Dios. I believe in Jesus, Creo en Jesús, but I have my own version of Christianity. pero tengo mi propia versión del cristianismo. And then the next step is they begin to redefine sin. Y luego el próximo paso es cuando empiezan a redefinir el pecado. And we see that not just in the mainstream media, Y no lo vemos solamente en la media principal. but how many times I talk to people, even my own family, Y a veces hablo con gente, aún mi propia familia, nieces and nephews,
los sobrinos y sobrinas who love God, que aman a Dios and they begin to agree with the garbage that the culture is teaching. y empiezan a ponerse de acuerdo con la basura que la cultura está enseñando. They can't define what a woman is. No pueden ni siquiera definir lo que es una mujer. They're okay with men competing against women in sports. Están de acuerdo en que los hombres compitan con las mujeres en los deportes. And just go down the list. Y pueden ir por toda la lista. They begin to redefine sin. Empiezan a redefinir el pecado. This is the third thing I want you to remember. Y esta es la tercera cosa que quiero que recuerden. If God never disagrees with you, Si Dios nunca está en desacuerdo contigo, if God never disagrees with you, si Dios nunca está de desacuerdo contigo, if you never do anything that you feel guilty about, si nunca haces nada de la cual sentirte culpable, if the way that you live your life si la manera que tú vives tu vida never brings conviction, no trae convicción, then you have a God that you created for yourself. entonces tú tienes un Dios que creaste para ti mismo. This is what Micah was doing. Y esto es lo que Micaía hacía. But it got worse Pero se puso peor, because later in verse 7, porque en el versículo 7 it says that there was a young man from Judah who was a Levite that was staying in there in the area. y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí, And he went from Bethlehem to Judah, y había ido desde Judá hasta Belén, and he was looking for a place. y estaba buscando un lugar, And he went to the mountains of Ephraim, y llegando su camino al monte de Efraín, to the house of Micah. vino a casa de Micaía, And Micah said, "Where do you come from?" y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? And so he said to him, "I am a Levite from Bethlehem, Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, and I am on the way to find a place to stay." y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. And Micah said to him in verse 10, Entonces Micaía le dijo en versículo 10, "Dwell with me and be a father and a priest to me, and I will give you 10 shekels of silver per year, a suit of clothes, and your sustenance." quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por el año, vestido y comida. Now, he made his son the priest, Entonces él primero puso su hijo de but sacerdote. now he has an opportunity to upgrade his religion. Entonces, pero aquí ahora él tiene una oportunidad de hacer su religión un poco más grande. Because the Bible doesn't say that you could be a priest or a Levite if you were from the tribe of Ephraim. Porque la Biblia no dice que tú puedes ser levita si tú eres de la tribu de Efraín. What tribe was the priesthood from? Who ¿De knows? dónde eran los sacerdotes? Who knows? ¿Quién sabe? Levi. De los levitas. You could not be a priest unless you were from the tribe of Levi. No se podía ser sacerdote a menos que no eras de la tribu de Leví. So this Levi comes by Entonces este levita pasa and he says, "I'm looking for a job." y dice, yo estoy buscando trabajo. And Micah says, "I'm going to pay you. Y Micaía le dice, yo te pago, I'm going to feed you, yo te doy comida and I'm going to give you a place to y stay te doy un lugar para quedarte, as long as you can be my priest." siempre y cuando seas mi sacerdote. And the priest was so happy. Y el sacerdote estaba tan feliz He said, "You got a deal." y le dijo, tenemos un trato. And they made a deal. Hicieron un trato And he fired his son. y despidió a su hijo. Now, sometimes that's a good thing, A veces eso es bueno, to fire your son. despedir a tu hijo. It's a good thing to fire your children. Es bueno despedir a los hijos, Because if your child porque si tú eres un hijo, is making the spiritual decisions in your family, si tu hijo está haciendo las decisiones espirituales en tu familia, that means your child is your priest. eso quiere decir que tu hijo es tu sacerdote. You're making up your own religion. Tú también estás haciendo tu propia religión. God does not want the children to be the spiritual leaders in the families. Dios no quiere que los hijos sean los líderes espirituales de la How familia. many know that's a problem in our culture today? ¿Cuántos saben que eso es un problema en nuestra cultura hoy en día? You ask adults, Ustedes le preguntan a adultos, "Why don't you go to church?" ¿por qué ustedes no van a la iglesia? My children really don't want to go." Porque mis hijos no quieren ir. Fire them. Entonces despídelos. They should not be your priest. Ellos no deben ser tu sacerdote. But sometimes Pero a veces God speaks through the children.
Dios le habla a los hijos. And I know that there are families, Y yo sé que hay familias, even in this church, aún en esta and iglesia, this is one of the most spiritual churches in y Miami. esta es una de las iglesias más espirituales de Miami. We don't have the problems that other churches have. Nosotros no tenemos los problemas que tienen otras But iglesias, even in this church, pero aún en esta iglesia, if it weren't for some of the children, si no hubiese sido por alguno de los hijos, Mommy, let's go, wake up, it's time for church. mami, levántate, es tiempo de ir para la iglesia. And they're the ones that bring the parents to Y ellos church. son los que traen a los papás a la iglesia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. We love those children. Nosotros amamos esos niños. I only came today because Ashley made me come. Yo solo vine porque Ashley me hizo venir. Yeah, Dad, I'm going to church today. Papi, voy para la iglesia hoy. So I took some medicine. I got out of bed with my backache. Me tomé algunos medicamentos porque me desperté con un dolor de espalda But she encourages me. y ella me dio coraje. So he got an upgrade. He got a real Levite. Entonces él ahora tenía un verdadero levita. And it says that he had two consecration services. Y dice que tuvo dos servicios de In consagración. verse 12, it says, So Micah consecrated the Levite, and the young man became his priest. Y en el versículo 12 dice, Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote. And he lived in the house of Micah. Y permaneció en casa de Micaía. And Micah said, Y Micaía dijo, Now I know the Lord will be good to me, since I have a Levite as a priest. ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Stay with me, I will pay you. Quédate conmigo y yo te pago. I have a problem with that, Yo tengo un problema con eso. because nobody in this church has offered me a salary. Porque nadie en esta iglesia me ha ofrecido un salario. I'm waiting for somebody to come and make that same deal. Yo estoy esperando que alguien venga y me haga ese mismo trato. But I want to warn the body of Christ. Pero quiero advertirles al cuerpo de Cristo. There are too many churches. Hay demasiadas iglesias. There are too many large denominations Hay denominaciones grandes that the man or the woman who stands behind the pulpit que el hombre o la mujer que está detrás del púlpito is only an employee of the church. es solamente un empleado de la iglesia. They're there because they got hired. Están ahí porque fueron contratados. They work for the congregation, Trabajan para por la iglesia for what they get, por lo que consiguen and not because of a calling of God. y no por un llamado de Dios. This is the problem that Micah had. Y este es el problema que tenía Micaía. Micah wasn't looking for a pastor to speak truth. Él no buscaba un pastor que hablara la verdad. He was looking for agreement. Él estaba buscando por acuerdo. When you hire your own priest, Cuando tú contratas tu propio then sacerdote, you get to edit your own truth. entonces tú puedes modificar tu propia verdad. The voice that is controlled La voz que es controlada cannot bring conviction. no puede traer convicción. I want to say that again. Lo voy a decir de The nuevo. voice that is controlled La voz que es controlada cannot bring conviction. no puede traer convicción. The teacher of St. Paul in the New Testament El maestro de Pablo en el Nuevo Testamento was a man named Gamaliel. How many of you read that story? Amen. era un hombre llamado Gamaliel. ¿Cuánto han leído esa historia? Guess who Gamaliel's grandfather was? ¿Quién era el abuelo de Gamaliel? Does anybody know? ¿Sabe alguien? A famous Jewish rabbi. Era un rabino famoso. Till today, this man is famous. Hasta el día de hoy este hombre es famoso. In many university campuses, En muchos campos universitarios they have a student union named after him. tienen una unión de estudiantes nombrada después de él. He was Rabbi Hillel. Él era rabino Hillel. Hillel. In the Hillel. University of Miami, they have a Hillel Center En la Universidad de Miami hay un centro Hillel for Jewish students. para los estudiantes judíos. Hillel was a young man who did not live in Israel. Hillel era un hombre que no vivía en Israel.
He told his parents, when I grow up, I want to be a rabbi. Él le dijo a sus padres, cuando yo crezca quiero ser un rabino, I want to serve God. quiero servir a Dios, I want to study the Bible. quiero estudiar la Biblia. But his parents were very wealthy. Pero sus padres eran muy prósperos, They lived in a faraway country. vivían en un país lejano And they told him, no, when you grow up, you're going to be part of the family business. y le dijeron, no, cuando tú crezcas tú vas a ser parte del negocio familiar. You're not going to go to Israel. No vas a Israel You're not going to be a rabbi. y no vas a ser un rabino. Well, one day, Hillel grew up Entonces, un día Hillel creció and said, Mom, Dad, I want to go to Israel. y dijo, mamá, papá, yo quiero ir a Israel. They said, we don't want you to go, Y dijeron, no queremos que tú vayas, but you're a man now. pero ahora eres un hombre. If you want to go, Si quieres ir, you pay your own way. tú pagas tu propio camino. You pay for your own university Tú pagas por tu propia universidad, because we want you to stay. porque nosotros queremos que tú te quedes. But he went to Israel Pero él se fue a Israel and he discovered something very sad. y descubrió algo muy, muy triste. All of the rabbinical schools in that time Todas las escuelas rabínicas de ese tiempo were charging tuition, estaban cobrando por la entrada matrícula. o la matrícula And he didn't have any support from his family. y él no tenía ningún soporte de su familia. So he had to work, Entonces tuvo que trabajar, save money, ahorrar to pay, para pagar, to learn the Bible, para aprender la so that Biblia, he could be one day a rabbi. para él poder ser un día un rabino. But he was convinced this was the will of God for his life. Pero él estaba convencido que este era el propósito de Dios en su vida And so he did it. y lo hizo. He became a rabbi. Y se convirtió en un rabino. He became one of the greatest rabbis in the history of Israel. Y se convirtió en el mejor rabino en la historia de Israel. And he said, from now on, Y dijo, de ahora en adelante, in my rabbinical university, en mi universidad rabínica, I will not charge anybody to learn the Word of God. no le voy a cobrar a nadie por aprender la palabra de Dios. And that was his philosophy. Y esa era su filosofía. Come and learn the Bible for free. Vengan a aprender la Biblia de gratis. Well, his grandson was Gamaliel. Entonces su nieto fue Gamaliel. He was the grandson of Hillel Él era el nieto de Hillel and the mentor for St. Paul. y el mentor de Pablo. And Hillel said, if you get money from your preaching, Y Hillel dijo, si tú consigues algún dinero de tus prédicas, Rabbi Hillel, Rabino Hillel, if you get paid for preaching si te pagan por predicar or teaching the Bible, o por enseñar la Biblia, you're going to be moved to say what people want to hear. tú vas a ser movido a hacer lo que la gente quiere escuchar, Because you make a living by your preaching. porque entonces tú te estás sosteniendo por tu So predicación. you're going to make people happy. Entonces tú vas a tratar de hacer a la gente feliz. You want to inspire people. Tú quieres inspirar a la You're gente. never going to accuse them or confront them. Tú nunca los vas a acusar ni siquiera You're not confrontar. going to hold back. You're going to hold back the truth Tú vas a quedarte con la verdad if it will offend somebody si ofende a alguien, because you want to affirm people. porque tú quieres afirmar a la gente. Because when you hire your priest, Porque cuando tú contratas a tu sacerdote, you get to edit the truth. tú puedes editar tu verdad. And when you only hear voices that affirm you, Y cuando tú escuchas voces que solamente te están afirmando, you will never change. tú nunca cambiarás. When you avoid correction, Cuando tú evades la corrección, you're going to go from bad to worse. tú vas a ir de mala en peor. And in today's culture, Y en la cultura de hoy, people surround themselves la gente se rodea with people that affirm them. solamente con gente que los afirma. We call this the echo chamber. Eso se llama La la cámara. cámara de ecos. If no one can correct you, Si nadie te puede corregir, then nothing can change you. entonces nada te puede cambiar. And this was his self-made religion that Micah was making. Y esta era la religión que Micaías estaba formando. That's why Paul was able to go to different places. Por eso Pablo podía ir a diferentes lugares. He always made his own money. Él siempre hacía su propio He dinero. was always an entrepreneur. Él siempre fue un He negociante. never wanted to take anything from the church, but he only wanted to give. No quería tomar nada de la iglesia, solamente dar. But then he would preach like this. Pero entonces predicaba de esta manera. He would say, listen to me, Decía, escuchen aquí, Corinthians. Corintios, Pay attention, Galatians.
Presten atención, Gálatas. Cubans, listen to me, Cubanos, atiéndanme. because when I came to you, Cuando yo vine a ustedes, I didn't come asking for money. yo no vine aquí a pedirles dinero. I paid my own bills. Yo pagué mis propias And cuentas. for the men that came with me, Y para la gente que vino conmigo, these men, estos hombres, they come on their own ticket. ellos vienen con su propio ticket. They didn't take a cent from anybody. Ellos no recibieron ni un centavo de nadie. So listen to what I'm going to say to you. Así que escuchen lo que le voy a decir. And he would let him have the truth. Y él les daba la verdad. It was hard. Era duro, It was difficult. era difícil, But the church was growing. pero la iglesia The crecía. devil never had the advantage. El diablo no tuvo ventaja. Because they had a pastor that was free to do the will of God. Porque tenían un pastor que era libre para hacer la voluntad de Dios. Micah said, after he made his own church, Micaía dijo después que hizo su propia iglesia, now I know the Lord is going to bless me. ahora sé que el Señor me va a bendecir. I'm making my religion the way that I want to have it. Estoy haciendo mi religión de la manera que yo la quiero tener. I have people that will speak to me. I have my own priest, Yo tengo mi propio sacerdote, my own structure. mi propia estructura, But he was not being obedient to God. pero él no estaba siendo obediente a Dios. Religious activity doesn't mean that you're aligned with God. La actividad religiosa no quiere decir que tú estás alineado con Dios. Your false spirituality doesn't mean that God's presence is with you. Tu falsa espiritualidad no quiere decir que la presencia de Dios está contigo. Anything that we build Cualquier cosa que nosotros construyamos nosotros mismos, outside of the New Testament pattern of Christianity fuera del patrón del Nuevo Testamento, is going to crumble. se va a caer. I just want to finish the rest of the story for you. Voy a terminar el resto de la historia para ustedes. A group of men from the tribe of Dan passed by, Un grupo de hombres de la tribu de Dan pasaron and they saw that Micah had a Levitical priest. y vieron que Micaías tenía un sacerdote levítico. That's in chapter 18. Eso está en el versículo 18. And they wanted to start their own religious system. Y ellos querían empezar también su propio sistema religioso. So they offered Micah's priest an increase in salary, Entonces le ofrecieron al sacerdote de Micaía un incremento en el a salario, promotion in ministry. una promoción en el ministerio, And Micah lost his priest y Micaía perdió su sacerdote. because anything that you build without God Porque cualquier cosa que construyas sin Dios is not going to last. no va a durar, It's going to fall apart. se va a caer. I hear so many people Escucho tanta gente who go from one church to another que van de una iglesia a otra because they get a promotion somewhere else. porque le dan una promoción en algún otro lugar. They're serving in the church faithfully, Están sirviendo fielmente en una iglesia and somebody says, you know, but they're underutilizing you. y alguien le dice, oye, pero te están utilizando pobremente. You should be preaching by now. Tú deberías estar predicando ya. You should have your own ministry. Tú deberías tener tu propio ministerio. If you come to my church, Si tú vienes a mi iglesia, I'll make you assistant pastor. te voy a hacer asistente de pastor. And people go from one church to the other. Y la gente va de una iglesia a la otra iglesia. Good luck with that. Buena suerte con eso. One time in the New Testament, Una vez en el Nuevo Testamento, when they wanted to kill some of the first Christians, cuando querían matar a los primeros the cristianos, church was growing, la iglesia estaba the creciendo. Holy Spirit was being poured out. El Espíritu Santo se estaba The derramando. Jews were worried. Y los judíos estaban preocupados. They said, we have to get stronger. Y decían, nosotros tenemos que hacernos más fuertes. We have to arrest and kill these Christians. Tenemos que arrestar y matar a estos cristianos. So they had a meeting Entonces tuvieron una reunión and they asked the wisest rabbi that was alive back then, y le preguntaron al rabino más sabio que tenían en ese lugar, who happened to also be Gamaliel, the grandson of Hillel. que por casualidad también era Gamaliel, el nieto de Jaliel. They said, what should we do Le preguntaron, ¿qué debemos hacer with this new religion? con esta nueva religión? Listen to his words of wisdom. Escuchen sus palabras de sabiduría. He says, don't worry about it. Les dijo, no se preocupen. If it's not of God, Si no es de Dios, it's going to destroy itself. se destruirá a sí misma. I want to tell you this morning, Les voy a decir esta mañana, if your spirituality si su espiritualidad
if your own religion that you're making up in your own mind si su propia religión que usted está haciendo en su propia mente is outside of obedience to God's established principles, están en contra de los principios establecidos por it's Dios, going to be destroyed. será destruida. It's going to end up in nothing. Va a terminar en nada. Gamaliel said, if it's not from God, it's not a problem. It's going to end up in nothing. Gamaliel dijo, si no es de Dios, eso no va a ser un problema, va a terminar en nada. But if it's from God, Pero si es de Dios, no matter what we do, no importa lo que nosotros hagamos, we cannot stop it. nosotros no podremos detenerlo. So the Jews didn't do anything Entonces los judíos no hicieron nada because of a man named Gamaliel. por un hombre llamado Gamaliel. God wants you to build something strong in your life. Dios quiere que tú construyas algo fuerte en tu vida. I'm sure Maggie is glad that she believes in Jesus Christ, Estoy seguro que Maggie está feliz de haber creído en Jesucristo, because when she went through that valley of the shadow of death with Por- Daniel, porque cuando pasó por el valle de la sombra de muerte con Daniel, she was hanging on to Jesus. ella estaba agarrada de Jesús. See, our faith is going to be tested, Nuestra fe será probada and then we'll find out whether it's a new type of Christianity or whether it's the truth. y nos daremos cuenta si es un nuevo tipo de cristianismo o la verdad. Let's bow our heads today. Inclinemos nuestros rostros, As we close in prayer today, así como cerramos en oración. I want you to contemplate. Quiero que contemplen. Are you following God or are you trying to control God? ¿Estás siguiendo a Dios o estás controlando a Dios? Have you shaped God around your own comforts? ¿Tú has traído a Dios a tu propio confort? Are you trying to avoid surrendering to God? ¿Estás evitando rendirte a Dios? Are you building a faith that costs you nothing? ¿Estás construyendo una fe que no te cuesta nada? Today, God is calling you back, Hoy te está llamando, back to truth. llamando a la verdad. God is saying to you, come home. Dios te está diciendo, vuelve a casa. Pray with me today. Ora conmigo hoy. Say, Lord Jesus. Di, Señor Jesús. Say with me, Lord Jesus. Diga conmigo, Señor Jesús. I surrender every version of you that I have created. Yo rindo toda versión de ti que yo he creado. I lay down control. Yo pongo delante de ti el control. I choose truth over comfort. Yo escojo la verdad por encima del confort. I want you to be my Lord Yo quiero que tú seas mi Señor, and not just my Savior. no solamente mi Salvador. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén Amen. y amén. Praise God. Let's stand up this morning. Give God a Pongámonos de clap. pie.